Adelante. Ok. Ok. Bueno, vamos a ver, hermanos, la responsabilidad de nuevo convertido de compartir el evangelio. ¿Sí? Yo creo que es una responsabilidad muy importante que todo cristiano, hermanos, que se convierte a la fe, a la esperanza, a la salvación que Cristo ofrece, pues también, ¿verdad? Debe de compartir esa bendición, esa buena noticia de la salvación. ¿Sí? Y vamos a leer una historia, hermano, una historia pues muy, pues a mí bueno, nomás de pensar en esa historia, hermanos, de la vida de este hombre, pues me trae mucha tristeza y nostalgia, ¿no? De la vida de él y la vida probablemente de su familia. Pero después, ¿verdad? De lo que pasó es algo tan maravilloso, hermanos. Vamos a iniciar con Marcos, capítulo 5. Vamos a leer de estos 20 versículos, hermanos, del 1 al 20. Te lo leo, mi hermano. Adelante, hermano Alex. Ajá, Marcos, capítulo. 5 del 1 al 20. Perfecto. 5 del 1. Lo voy a leer por la Biblia de las Américas. Dice así. Y llegaron al otro lado del mar, a la tierra de los Gadarenos. Y cuando él salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de entre los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada entre los sepulcros y nadie podía ya atarlo ni aún con cadenas. Cuando muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos, y nadie era tan fuerte como para dominarlo. Y siempre, noche y día, andaba entre los sepulcros y en los montes dando gritos e hiriéndose con piedras. Cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se postró delante de él. Y gritando a gran voz dijo: ¿qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te imploro por Dios que no me atormentes. Porque Jesús le decía: sal del hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y él dijo: me llamo Legión, porque somos muchos. Entonces le rogaba con insistencia que no lo enviara fuera de la tierra. Y había allí una gran piara de cerdos paciendo junto al monte. Los demonios le rogaron diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Él les dio permiso y saliendo los espíritus inmundos, entraron en los cerdos y la piara, 2,000, se precipitó por un despeñadero al mar y en el mar se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos huyeron y lo contaron en la ciudad y por los campos, y la gente vino a ver qué era lo que había sucedido. Vinieron a Jesús y vieron al que había estado endemoniado sentado, vestido y en su cabal juicio, el mismo que había tenido la legión, y tuvieron miedo. Y los que habían visto los describieron como le había sucedido esto al endemoniado y lo de los cerdos. Comenzaron a rogarle que se fuera de su comarca. Al entrarle a la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que lo dejara acompañarlo. Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti y cómo tuvo misericordia de ti. Y él se fue y empezó a proclamar en Decápolis cuán grandes cosas Jesús había hecho por él, y todos se quedaban maravillados. Amén. Amén. Amén.
Pues fíjense, hermanos, a mí me consterna mucho este acontecimiento, hermanos, porque pensando en la vida de este hombre, como dice el versículo 5, hermanos, que siempre día y noche, o sea, sin descanso alguno, andaba, hermanos, dando voces en los montes, andaba dando voces en los sepulcros, andaba hiriéndose, lastimándose, hermano. Lastimándose, o sea, no lastimando a otros, sino lastimándose a sí mismo, ¿ya? Con piedras, dice esta historia. Si nos ponemos, hermanos, a meditar en nuestra mente, hermanos, eh, si usted y yo, hermanos, fuéramos esa persona, pues yo no creo, hermanos, yo no creo que una vida como la de este hombre pudiera tener una vida feliz en su matrimonio, podría tener una vida feliz con sus hijos, una vida feliz con sus compañeros de trabajo, una vida feliz con sus vecinos, sus compañeros en la sociedad. Una persona así podemos decir que era hasta antisocial, hermanos. Y es una vida que, de una manera general, una vida totalmente perdida, ¿sí? Perdida. Y lo único maravilloso, hermano, que vemos aquí, hermanos, es Jesús haciendo su obra, hermano. Jesús cambiándole la vida. Jesús cambiándole su vida personal, probablemente su vida familiar, su vida social, su vida laboral, hermanos. Todo lo que tiene que ver con su vida. Parece que este hombre, hermanos, después de ser liberado de esa vida tan perdida, hermanos, dice eh, el versículo 15, hermanos, que había sido atormentado del demonio, ¿verdad? Pero como ya había sido liberado, ya se encontraba sentado, se encontraba vestido y se encontraba, hermanos, en su juicio, ¿sí? En su juicio, ¿sí? Probablemente este hombre, hermanos, no descansaba, no se sentaba para descansar. Probablemente este hombre, hermanos, no andaba vestido, encuerado, desnudo. Este hombre jamás, hermanos, quizás jamás dijo una palabra juiciosa, hermanos, pero ahora era todo lo contrario, ¿sí? Podía descansar, podía tener una vida pudorosa y podía tener una vida juiciosa, ¿sí? Pero ¿cómo fue ese resultado, hermanos? Y aquí es donde dice nuestro texto, hermanos, que versículo 18, hermanos, dice que este hombre, a quien Jesús le había cambiado la vida, pues quería, hermanos, estar con Jesús, ¿verdad? Quería irse con Jesús, pero Jesús no se lo permitió, dice el versículo 19. Y fíjense lo que le dice, hermano. Jesús le dice, vete a tu casa. Ve con tu familia, lo que le está diciendo. No exactamente a su casa, ¿verdad? Vete a los tuyos. Dice, y cuéntales, háblales, predícales, ¿verdad? Por decir así, cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Predícales, háblales, cuéntales cómo es que el Señor ha tenido misericordia de ti. Y dice la historia, hermano, versículo 20. Este hombre cumplió con su responsabilidad, hermanos. ¿Se dan cuenta? Cumplió, hermanos. Comenzó a publicar, comenzó a predicar, comenzó a anunciar, hermanos. Comenzó a contarle a la gente cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y dice la historia, hermanos, y todos se maravillaron. Hermanos, si nosotros nos damos cuenta de la vida de este hombre, hermanos, fíjense, en primer lugar, pues era un hombre, hermanos, que día y noche, hermanos, no descansaba. Día y noche andaba por los montes, día y noche andaba por los sepulcros, día y noche andaba por lastimándose, hermano. O sea, por decir así, andaba en lugares que no convenían.
Y muchos de nosotros, hermanos, no teníamos una legión quizás de demonios, ¿verdad? Como este hombre, pero sí teníamos actitudes, hermano, actitudes de, de no descansar, actitudes, hermanos, de andar en lugares que no eran buenos, actitudes, hermanos, de lastimarnos a sí mismos, ¿verdad? Con los pecados que practicábamos. Y Jesús nos salvó. Jesús nos cambió la vida. Hubo personas quizás que nos dijeron que no, tú ni volviendo a nacer cambias. Tú no vas a cambiar ni volviendo a nacer. Pero Jesús hizo algo maravilloso, man. ¿Y cómo lo hizo? Lo hizo por medio del Evangelio. Y bueno, ya tenemos el Evangelio. Pero ahora nos toca, así como este hombre, hermanos, nos toca a nosotros contarle, hermano, a la gente, predicarle a la gente, hermanos, de qué manera es que Dios cambió nuestras vidas. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo nos quitó, hermanos, esos pecados que nos tormentaban día y noche? Esos pecados que no nos dejaban descansar. Esos pecados que nos tenían enemistados con la familia, con la sociedad y hasta con uno mismo, hermano. Ahora necesitamos hacer eso. Y aquí es donde, bueno, quería yo comentar esta historia, hermanos, porque eh, es una manera en la que Jesús, creo que debe quedar en nuestra mente, hermanos, que Jesús quiere que le contemos a la gente las cosas grandes y maravillosas que Dios ha hecho con nosotros. Y de qué manera lo hizo. Y es ahí donde entra la buena noticia, hermanos, que nosotros conocemos hoy como el Evangelio. ¿Sí? El Evangelio, hermanos. Por ahí buscaban una definición, hermanos, de la palabra Evangelio, hermanos. Y encontré que la palabra Evangelio procede de la palabra griega Evangelion, dice ahí, que está compuesta por dos vocablos. Que significa bien, y ángelos, que expresa la palabra mensajeros. Como decir un mensajero del bien, de ahí donde viene, ¿verdad? La palabra buenas nuevas o buenas noticias, o mensaje feliz, dice aquí la definición que descargué más. Es un mensaje feliz, o un mensaje que te hace feliz. Eso tiene que ver con la palabra evangelio. Así que debemos de recordar, hermanos, que cuando fueron esparcidos los cristianos, hermanos, allá en el tiempo de que Saulo de Tarso empezó a hacer azotes contra la iglesia, dice Hechos 8, versículo 4, que los que fueron esparcidos, iban, hermanos, por todas partes, anunciando el evangelio. Así que es importante, hermanos, preguntarnos, ¿quiénes iban, hermanos? ¿Quiénes iban, bueno, en primer lugar, ¿quiénes fueron esparcidos? ¿Nomás los predicadores, o los pastores, o los ancianos de la iglesia, o nomás los diáconos? No fue la iglesia, hermanos, los miembros en general, hermanos, que fueron esparcidos, salvo los apóstoles, dice la escritura, salvo los apóstoles. Pues todos los que iban por todas partes, hermanos, cada cristiano, hermanos, podemos decirlo así, iban, hermanos, anunciando el evangelio. Pues, hermanos, como podemos ver, hermanos, en Marcos 16, versículo 15 y 16, debemos de ver que la predicación del evangelio, hermanos, es un mandamiento. La predicación del evangelio, hermanos, es un mandamiento. En ese texto de Marcos 16, versículo 15 y 16, encontramos tres cosas importantes. Primero, que el mandamiento es de ir por todo el mundo, o sea, por todo lugar. Como dice Hechos 8:4, hay que ir a todas partes, a todas partes. Claro, ¿verdad? Todas partes que no sea posible, ¿verdad? En este caso, estos hermanos fueron, pues iban huyendo en todas partes, pues ahí andaban predicando el evangelio, ¿verdad? Y van cumpliendo el mandamiento. En segundo lugar, vemos que el mandamiento, hermanos, es predicar
pero no cualquier cosa, hermano. No cualquier buena noticia. Ya vimos con unas clases anteriores, ¿verdad? Acerca del mensaje específico, ¿verdad? De salvación, el evangelio que tiene que ver con la salvación. Y dice, el mandamiento es predicar el evangelio. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. En tercer lugar, hermanos, vemos que el mandamiento es que la persona que cree el evangelio, que lo oye y lo entiende, hermanos, y quiere obedecer ese evangelio, pues hay que bautizarlo, hermanos. Hay que bautizarlo. Es lo que encontramos en Marcos 16, versículos 15 y 16. Pasando a Mateo 28, versículos 18 al 20, ¿no? Dice ahí nuestra historia, dice que Jesús se acercó a sus apóstoles y le habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En primer lugar, hermanos, aquí encontramos, hermanos, que el mandamiento, hermanos, es ir. 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 El mandamiento es ir, hermanos. Ir. En segundo lugar, hermanos, el mandamiento es hacer discípulos. Y aquí, hermanos, hacer discípulos significa convertirlos en discípulos. Y el hecho de convertirlos en discípulos, hermanos, significa predicarles el evangelio. Es lo mismo que dice Marcos, ir y predicar el evangelio. ¿Sí? Aquí hacer discípulos es predicarles el evangelio, hermanos. No es bueno, como ves, bueno, no sé, a veces tenemos un concepto equivocado acerca de la palabra discipular. ¿Sí? Discipular. Yo creo que discipular es preparar a los discípulos. Creo que esa sería la palabra correcta, ¿no? O el significado correcto. Discipular es preparar a un discípulo. Pero no es lo mismo hacer un discípulo que preparar a un discípulo. ¿Sí? Porque es como por decir un estudiante, ¿no? No es lo mismo inscribir a un estudiante a preparar ya a un estudiante que ya está inscrito. ¿Sí? Entonces aquí, hermanos, ir y hacer discípulos significa convertirlos en discípulos. Y para convertirnos en discípulos necesitamos predicar el evangelio. En tercer lugar, hermanos, encontramos aquí que hay que bautizarlos. Hay que bautizarlos. Dice el texto, versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos. Hay que bautizarlos, hermanos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Exactamente lo mismo que encontramos en Marcos, que el que creyere el evangelio, ¿verdad?, y fuere bautizado será salvo. Y punto número 4, hermanos, encontramos que en el versículo 20, el mandamiento, hermanos, de enseñarles todas las cosas que Jesús ha mandado. Pero ¿a quiénes vamos a enseñar? Bueno, le vamos a enseñar a los discípulos, a los que ya se convirtieron en discípulos, vamos a enseñarle, ¿verdad?, todo lo que Jesús ha mandado. Esto es lo que encontramos aquí en Mateo 28. Pasando a otro texto, hermanos, en Lucas, vamos a Lucas. Lucas 24, versículo 45. Amén, hermanito. Lo tengo. Al 47, por favor. Adelante, hermano. La palabra de Dios nos dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y le dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén.
y vosotros sois testigos de estas cosas. Ok, ese es el tema. Amén. Gracias, Marta. Amén. Pienso, la predicación del evangelio tiene que estar basado, hermanos, según esta lectura, este texto, en el entendimiento, hermanos. Es decir, debemos de tener bien, según ese texto, hermanos, dice que les abrió el entendimiento para que comprendiesen la escritura. Necesitamos tener, hermano, abierto nuestro entendimiento, abierto a la verdad de Dios. ¿Sí? Necesitamos entender bien el evangelio. No podemos, ¿cómo se llama? Repetir nada más algo que escuchamos por ahí, ¿verdad? O nos imaginamos. No, no, tenemos que tener bien abierto el entendimiento y necesitamos y debemos comprender, ¿verdad? Lo que dice la escritura acerca, hermanos, de lo que tiene o está relacionado con el evangelio para salvación. Porque, bueno, ya vimos algunas clases anteriores, hermanos, acerca de las buenas noticias, ¿eh? Que hay muchas buenas noticias, hermanos, en las escrituras. Pero hay una buena noticia exclusiva que tiene que ver con la salvación, con el perdón de pecados, Oh, ¿cómo estás? con vida nueva. Sí, adelante. ¿Alguien comentó algo? Bueno, seguimos. Dice nuestro texto, hermanos, y el verso 46, y les dijo, así está escrito y así fue necesario, fíjate, así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Fue necesario, el versículo 47, fue necesario que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Fue necesario, hermanos. ¿Qué significa eso? Bueno, debemos, hermanos, debemos entender y debemos de comprender, hermanos, como cristianos, como convertidos al evangelio, debemos de entender y comprender la necesidad, hermanos, de lo que Cristo hizo por nosotros y de lo que nosotros necesitamos hacer para poder, hermanos, relacionarlo de Cristo con nuestras vidas y adquirir así, hermanos, la salvación o el perdón de pecados, como lo menciona ahí. Pero dice el texto, vuelvo a leer el texto, dice, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Así que, hermanos, debemos predicar, hermanos. Según esta lectura de Lucas, debemos de predicar, hermanos, que Jesús padeció. Debemos de predicar que Jesús resucitó. Debemos de predicar, hermanos, que en su nombre debemos arrepentirnos. En su nombre debemos arrepentirnos. Debemos de predicar, hermanos, que en su nombre hay perdón de pecados. Y debemos de empezar, hermano. Como le dijo a aquel gadareno que vimos de ahí de Marcos, vete a tu casa, ¿no? Señor, voy contigo por acá. No, no, vete a tu casa. Empieza con los tuyos. Ahí empieza. Ahí tienes que empezar. Miremos. Como punto número 1, hermanos, tenemos ahí, hermanos, el predicar el evangelio. Debemos de predicar el evangelio, hermanos. Según 1 Corintios 9, versículos 16 y 17, nos dice la escritura ahí. ¿Alguien lo tiene? Amén, hermanito. Sí, Adelante, lo tengo. hermano. La palabra de Dios nos dice, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad y hay de mí si no anunciare el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad,
la comisión me ha sido encomendada. Amén. Bien. Amén. Entonces, el predicar el evangelio, hermanos, es una encomienda que todo cristiano, hermanos, tiene. Todo cristiano. No únicamente los evangelistas, como dicen algunos. No, es que yo no tengo el don de evangelismo. El evangelismo, hermanos, contarle a la gente, hermanos, la salvación que Cristo nos da, es una bendición, hermanos, de darle una buena noticia a alguien que sabemos que está perdido, que no descansa, que se anda lastimando a sí mismo, como veíamos del Gadareno allá en Marcos, Marcos, hermanos, 5:5. Sí. Sin embargo, esta encomienda, hermanos, dice el versículo 16 que es una necesidad impuesta. Me es impuesta necesidad. Necesitamos, hermanos, necesitamos cada uno de nosotros como convertidos al evangelio, como convertidos a Cristo, hermanos, predicar el evangelio. A muchos quizás nos gusta, pues, bautizar, ¿no? Nos gusta bautizar a la gente. O nos gusta ver que la gente se bautice. Así que, a veces a la gente, hermanos, pues nos gusta enseñarle el estudio del bautismo, ¿sí? Pero a veces, hermanos, hay personas que se bautizan, pero sin entender ni comprender, hermanos, el evangelio. Por eso ahí en Lucas, hermanos, dice que con la predicación del evangelio hay que abrirles el entendimiento, hermano. Con la predicación del evangelio vamos a hacer que comprendan qué dice las Santas Escrituras con respecto a su salvación y su condición en que se encuentran. Para que entiendan, ¿verdad? Lo que Jesús padeció, que Jesús resucitó y que necesitan arrepentimiento para que Dios pueda perdonarles sus pecados. No se trata nada más de bautizarlos. Miren lo que dice 1 Corintios 1:17. Vamos a 1 Corintios 1:17. Amén, hermanito. Adelante, hermano. La palabra de Dios nos dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Amén. Fíjense, sabemos, hermanos, que el apóstol Pablo bautizó a muchas personas, hermano, a muchos cristianos bautizó. Pero antes de bautizarlos, hermano, dice él que cumplió lo que Jesús lo mandó. Jesús no lo mandó a bautizar. A ver, tienes que bautizarte si quieres lavar tus pecados, si quieres ir a ser cristiano, ser miembro de la iglesia de Cristo, tienes que bautizarte. No hizo eso el apóstol Pablo. Él primero le predicó el evangelio, para que la gente ya al tener abierta su mente, al comprender la Santa Escritura, hermano, solitos se dan cuenta que necesitan bautizarse. Se dan cuenta, hermano, que se necesitan bautizarse. Y es como ya el apóstol Pablo lo bautizaba. Porque a veces, hermanos, sucede que conocemos personas que son de alguna denominación o que llevan una vida desordenada, ¿verdad? En el mundo, y pues queremos pues enseñarle que para nacer de nuevo necesita bautizarse, para ser para ser añadido a la iglesia pues necesita ser bautizado, para revestirse de Cristo necesita ser bautizado, para destruir el cuerpo del pecado necesita ser bautizado. Y le enseñamos una serie de clases de bautismo, hermanos. Pero el evangelio, ¿dónde está? Entonces, ahí es donde necesitamos, hermanos, predicar el evangelio, hermanos. ¿Sí? Por eso, hermanos, en el inciso hay que estudio, hermanos, puse ahí lo que no es predicar el evangelio, hermanos. Vamos a ver primero lo que no es predicar el evangelio. Una de las cosas, hermanos, número uno, ahí puse que no es simplemente hablar de la palabra de Dios. Algunos creemos, hermanos, que con el hecho de hablar cualquier cosa de la palabra de Dios ya es predicar el evangelio. No, hermanos. Por ejemplo, una costumbre, hermanos, que
bueno, yo agarré, hermanos, yo gracias a Dios, doy a Dios y a mis hermanos en Cristo con los que inicié, hermanos, mi vida cristiana allá en Tabasco, que los hermanos salían cada 8 días a la calle, ahora sí que a hablar la palabra de Dios. Y pues ahí también, me invitaron y me involucré y pues al principio era cada lunes, pero luego se cambió a cada sábado, porque es cuando más, estábamos desahogados de trabajo. Pero ahora sí que, llegamos con la gente y lo que la gente tocara primero, el tema que la gente tocara primero, hermanos. Había gente que tocaba el tema del sábado, pues hablábamos del sábado, hermano, para debatir el sábado. Nos preguntaban si creíamos en los milagros y tomábamos el tema de los milagros. El hablar en lenguas, y así de acuerdo a lo que la gente, abría la plática, ¿no? Y luego nos preguntaban los hermanos, ¿de dónde vienen? ¿Cuál era nuestra respuesta? De predicar el evangelio. No, pues fuimos a predicar el evangelio. Pero realmente, hermanos, predicar el evangelio no es simplemente hablar de la palabra de Dios, hermanos. No es simplemente hablar de la palabra de Dios. Ahora, aunque tenemos la historia de Hechos, capítulo 16, hermanos, versículo 25 al 33, donde en la conversión del carcelero de Filipo. Pero, bueno, no vamos a leer toda la historia, porque ya la hemos leído, hermanos. Pero, en el versículo 31, la respuesta bueno, el 30, cuando preguntó a aquel carcelero y dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? La respuesta de los discípulos fue, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y dice, hermanos, y le hablaron la palabra del Señor. Y cualquiera puede decir, mira, ahí dice que le hablaron la palabra del Señor, a él y a todos los que estaban en su casa. Ahora, pero la pregunta es, ¿qué palabra le hablarían, hermano? ¿Qué le dirían? ¿Qué palabra del Señor le hablaron? Hermanos, el resultado, según el versículo 33 de Hechos 16, es que se bautizó él con toda su familia a medianoche. Entonces, ¿qué le hablaron para que creyera, hermanos, en el Señor Jesucristo? Porque así dice el versículo 31, ¿no? Cree, y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿En Jesucristo? ¿Pero quién es Jesucristo? ¿Quién es Jesucristo? Entonces, hermanos, se comprende que le hablaron quién es Jesucristo. Fíjense, le hablaron quién es Jesucristo. Le hablaron qué hizo Jesucristo por él. Y le hablaron qué es lo que él, o sea, el carcelero tenía que hacer para recibir el beneficio de lo que Jesús había hecho. ¿Lo ven? Es decir, hermanos, entonces la palabra del Señor que le hablaron, según el versículo 32, dice, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. No era simplemente el que le hablaron la palabra de Dios, hermano, sino le hablaron el evangelio, el evangelio. Otro texto que tenemos, hermanos, es 1 Pedro 1:25, hermanos. Amén, hermanito. Adelante, hermano. La palabra de Dios nos dice, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el evangelio se ha sido anunciada. Amén. Fíjense, la palabra, hermanos, no es simplemente, hermanos, predicar el evangelio no es simplemente hablar de la palabra de Dios, sino que es hablar, hermanos, la palabra, pero que por el evangelio, de una manera específica, hermano. O sea, es una palabra específica que tenemos que predicar, hermanos, hablando de la salvación. Colosenses capítulo 1, versículo 3 al 5. Hermano. Colosenses capítulo 1, Colosenses capítulo 1, versículo 3 al 5. Amén. Por favor. La palabra nos dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos,
a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio. Fíjense, hermano. Amén. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído. O sea, pero ¿de qué manera? ¿De dónde lo oyeron? Dice, por la palabra verdadera. ¿Pero de qué? ¿Simplemente la palabra de Dios? No, la palabra verdadera del evangelio. De ese poder de Dios para salvación. De esa victoria que Jesús tuvo sobre la muerte, man, resucitando entre los muertos. ¿Se dan cuenta, man? Entonces, predicar el evangelio no es simplemente hablar de la palabra, salir, hermanos, y hablar de la palabra de Dios. Ya, hablamos, ¿verdad? De la palabra de Dios, ya hablamos del evangelio. No, hermanos. No es simplemente nada más hablar de la palabra de Dios. Hablar del evangelio es un mensaje específico, hermanos, en la cual la gente debe de tomar una decisión, hermanos. Si lo obedece, bautizándose, o no lo obedece, hermanos, bautizándose. Porque no puedes darle un mensaje a medias. O bueno, una verdad a medias, ¿no? Dice la palabra verdadera del evangelio. O sea, es un mensaje completo, ¿no? ¿Para qué? Para que la gente tome una decisión de un sí o un no. ¿Alguna pregunta, algún comentario hasta aquí? Sí, quería hacer un ¿Pasamos? comentario y tienen mucha razón con respecto. Nosotros salimos todos los sábados. Todos los sábados salimos a predicar en los parques, las plazas. Y sí, efectivamente, uno le predica a la persona conforme a dónde te da la entrada, a dónde te da la entrada para poder predicar, y lo que predicas es la palabra de Dios. Y efectivamente, pues cuando uno pues ya, como que les capta la atención y les permite y les invita y ellos asisten a la congregación, pues ahí sí viene la oportunidad de sentarse con ellos y predicarles el evangelio. Nos pasó con dos jóvenes que se ha venido, sí, se venían conquistando para Cristo, porque también tenemos la palabra que se le va a hablar es diferente cuando tú vas a tratar con una persona que ya es adulta a tratar con jóvenes. Pues entonces, conquistar a jóvenes, pues ante todo lo que les ofrece el mundo, pues se hace un poco más difícil. Sin embargo, Bueno, bueno, se así nos que, pudimos captar la atención de dos jóvenes que empezaron a asistir con mucha timidez, empezaron a asistir y pero hubo la oportunidad, Dios dieron la oportunidad de que se les predicara el evangelio. Para la gloria de Dios se bautizaron ayer los dos. Una jovencita ellos deben tener entre 18 y 19 años ambos, pero de hecho muy deseosos de seguir adelante, pues entonces hay que de ahorita en adelante empieza otro trabajo que es cuidarlos mucho. sí, que ya instruirlos. Pero aquí hay una cosa importante, hermana Alex. No podemos decir que hay un evangelio para los adultos y otro evangelio para los jóvenes, hermano. El evangelio es el mismo mensaje. O sea, no hay No, yo no dije que el diferencia. evangelio, yo no dije el evangelio, dije es Ok. diferente como la palabra de Dios que tú le das a una persona adulta a la palabra de Dios que tú le das a un joven. Y Ok. luego, sí se les da, cuando dan la oportunidad, se les predica el evangelio, porque hay una sola. Ok. Sí, ok, estudiante. Yo me quedé con eso. Bueno, que gracias por corregirme ese asunto, manita. Gracias, manita. Sí, porque por lo regular salimos a hablar, ¿no? Cuando salimos así a hablar o a predicar, decimos, ya sea repartiendo alguna literatura o dando una invitación para una campaña, pero lo que necesitamos entender es que hablar simplemente de la palabra de Dios no es
predicar el evangelio. Lamentablemente muchos de nosotros, lo digo por mí porque yo tenía ese concepto, de que cualquier tema que tocáramos con la gente de la palabra de Dios, ya para nosotros era predicar el evangelio. No, pues ya prediqué el evangelio. O sea, ya le hablé algo de Dios a la gente, ya hice algo del evangelio. Y eso no es cierto, porque el mensaje del evangelio es un mensaje específico para salvación. Y bueno, de eso ya vimos en unas clases anteriores, ¿sí? Y otro punto que tenemos aquí también, en segundo lugar, hermanos, es que predicar el evangelio no es doctrinar a la gente, irle llevando doctrina a la gente, ¿no? Porque eso también, yo lo estuve haciendo. Yo estuve, hablándole a la gente, ¿verdad? de las lenguas, de los milagros, de la adoración de la iglesia, los nombres con que se identifica la iglesia, los nombres con que se identifican los miembros de la iglesia, lo que es la cena del Señor, lo que es la música, ¿verdad? Sin instrumento, la diferencia de los dos pactos, y en qué se parecen los dos pactos, la edad patriarcal, la edad mosaica y la era cristiana. Son temas, hermanos, doctrinales, ¿sí? Que yo le daba a la gente, a la gente del mundo, ¿sí? Pero eso no es predicar el evangelio, hermanos. Doctrinar a la gente no es predicar el evangelio. Aunque por ahí tenemos el texto de Romanos 6. Vamos a Romanos 6, versículos 17 y 18. Romanos capítulo 6. Amén, hermanito. Versículos 17 y 18. Adelante, hermano. Ya. La palabra de Dios nos dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Amén. Amén. Fíjense, habéis obedecido de corazón a aquella forma de, ¿qué dice? De doctrina, ¿sí? Algunos hermanos tienen ese texto, hermanos, o lo usan, ¿verdad? O más bien me lo han compartido para decir que el evangelio también es una doctrina. Y ciertamente la palabra doctrina significa enseñanza. Eso significa enseñanza. Y ciertamente es una doctrina. Pero es una doctrina de una forma específica, porque dice forma, aquella forma de doctrina. La Reina Valera contemporánea, hermanos. A ver, para que vean cómo dice la Reina Valera contemporánea. Dice, a ver. Dice, pero gracias a Dios que aunque ustedes eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón al modelo de enseñanza, ¿sí?, que han recibido. Dice que es un modelo, hermanos. Es un modelo de enseñanza. Dios habla hoy, hermanos. Dice, pero gracias a Dios que ustedes que antes eran esclavos del pecado, ya han obedecido de corazón la forma de enseñanza que han recibido. O sea, es una forma exclusiva, una forma específica. Una forma de enseñanza, una forma de doctrina, un modelo de enseñanza, un modelo de doctrina. ¿Sí? Un modelo, hermano. Dice, hay una versión, hermanos, déjenme ver. La Nácar Colunga, hermanos. Nácar Colunga. Le comparto la nueva traducción viviente, hermano. A ver, más por favor, dice, ¿cómo dice? Antes ustedes eran esclavos del pecado,
pero gracias a Dios ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. La enseñanza que les hemos dado. O sea, ¿qué enseñanza recibieron para librarse de la esclavitud del pecado? Porque es una enseñanza para librarse de la esclavitud del pecado. Y la enseñanza, hermanos, pues es el evangelio. Amén. Es lo que nos libera del pecado. Por eso dice el 18, y liberados del pecado viniste a ser siervo de la justicia. Pero es una enseñanza exclusiva para librarse del pecado, hermanos. Hermano Orlando, La Félix, ¿sí? Adelante, hermano. ¿me permite leerlo en esta versión? Sí, adelante, hermano Joel. Aquí dice lo siguiente, ¿no? Dice, ya que chiquitico, dice, antes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios la formación que se les dio por medio de la enseñanza. Ustedes fueron libertados del pecado y ahora son esclavos de la justicia. Dice claramente, ¿no? Dice, ustedes fueron obedientemente y de todo corazón, recibieron la formación que se les dio por medio de la enseñanza. En esta versión. En la versión, Dios habla hoy, ¿verdad? Esa formación, bueno, imagínense alguien que está formado, ¿verdad? De mentira, por decir así, ¿no? Y por la mentira está atado a su pecado para ir al infierno, y pues el evangelio, hermanos, es decir, la muerte de Cristo, la sangre de Cristo, pues nos limpia de ese pecado. Como dice Apocalipsis 28, ¿eh? Y todos los mentirosos. Pero si empezamos por los cobardes, incrédulos, los abominables y homicidas, ¿sí? Y vemos, hermanos, que cualquiera que sea el pecado, nos quita esa forma que teníamos y nos da una nueva formación. ¿Cuál? De injustos a justos, de esclavos a libres. ¿Sí? ¿Y qué doctrina es esa? ¿Qué enseñanza es esa? La versión de oro, hermanos, la Félix Torres Amat, dice, voy a leerlo, escuchen lo que dice, hermanos, dice, pero gracias a Dios, vosotros, aunque fuisteis siervos del pecado, habéis obedecido de corazón la doctrina de la buena nueva y según su modelo habéis sido formados de nuevo. Dice, ¿qué doctrina recibieron para ser formados de nuevo? La doctrina de las buenas nuevas. La versión actualizada, hermanos, de esta Félix Torres Amat, dice la doctrina del evangelio. Entonces, este texto, hermanos, de una manera específica, está hablando de una doctrina, hermanos. No una doctrina general, sino de una doctrina específica, hablando del evangelio. Es decir, la muerte, sepultura y resurrección. Porque eso lo vemos desde un principio, hermanos, del versículo 3 del versículo 1 al 6, ¿verdad? O al 7, menciona ahí de qué manera es que obedecían esa forma, hermano, o ese modelo de enseñanza. Ahora, regresando, hermanos, a nuestro bosquejo ahí, encontramos 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13 al 15, hermano. Amén, hermanito. Adelante, hermano. La palabra de Dios nos dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio,
para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Amén. Amén. Dice, así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido. En ese texto, hermanos, varias veces yo he generalizado la doctrina de una manera general, hermanos, ¿sí? Sea por palabra o por carta, ¿sí? Pero si le ponemos cuidado al contexto, hermanos, esa doctrina de la cual dice retener, se está refiriendo de una manera específica ¿a qué? Dice ahí, el versículo 13 dice a la fe en la verdad, que es la verdad del evangelio. Y también el versículo 14 dice a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio. ¿Sí? Está hablando de una manera específica, hermanos, a esta doctrina al evangelio. ¿Sí? Al evangelio. Entonces, por eso, hermanos, es que predicar el evangelio, hermanos, no es andar doctrinando a la gente, hermanos. Doctrina de diezmo, la era patriarcal, la era mosaica, la era cristiana, la iglesia verdadera, hermanos. ¿Cuántas cosas le damos a gente? No estoy diciendo, hermanos, que está mal que le enseñemos a la gente. No estoy diciendo eso. Pues ya vimos en las clases anteriores, hermanos, que tuvimos acerca de que el evangelio debe ser prioridad. ¿Se acuerdan? Hablamos de la prioridad del evangelio. O sea, lo primero. ¿Qué es lo primero? El evangelio. Después del evangelio puedes enseñarle todo lo que tú quieras. Pero primero es el evangelio. ¿Se dan cuenta? O sea, ya le predicaste el evangelio. Bueno, ahora sí, enséñale, sí, porque muchas veces, hermanos, no toman su decisión. Hay personas que se han bautizado ya varias veces y pues ya no quieren, volverse a bautizar porque va a decir, no, si me bautizo más adelante, veo que también están mal ustedes. No, primero quiero estar seguro para bautizarme, te dice, ¿no? Pero bueno, pero ya le predicaste el evangelio, ya le mostraste el evangelio, ya le mostraste la obediencia al evangelio. Ahora sí, sácale su duda, pero ya le tienes el evangelio ahí como la prioridad, ¿no? Lo primero. ¿Sí? Pero el asunto es que muchas veces primero, hermanos, comenzamos a hablarle un montón de cosas, hermanos, y el evangelio lo dejamos para después. Y eso es de lo que no está bien, hermano. ¿Sí? Por eso cuando salimos a las calles, si vamos a predicar el evangelio, hay que predicar el evangelio. ¿Sí? Hay que predicar el evangelio, hermanos. Otra cosa, hermanos, que también se nos ha enseñado, hermanos, se nos ha enseñado, es que invitemos a la gente a la iglesia. Así nos dice, ¿no? Inviten a la gente a la iglesia que vengan a reunirse. Inviten a la gente al culto del miércoles, del jueves. ¿Verdad? Invítenlo al culto de oración. Queremos ver el salón lleno. Ándele, ¿ah? Entonces, y pues tenemos un texto, hermanos, que ciertamente, ¿verdad? Muchas veces me lo leyeron mis hermanos en Cristo. En Juan 1, versículo 45 y 46, hermanos. Amén, hermanito. Adelante, hermana Nelly. La palabra de Dios nos dice, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, de Nazaret puede salir algo de bueno. Le dijo Felipe, ven y ve. Muy bien. Esta lectura, hermanos, muchas veces nos las enseñan para animarnos, ¿verdad? A que, pues, que si no sabemos hablarle a la gente, pues bueno, que venga, ¿verdad? Te lo traemos nomás acá, que aprenda con la iglesia. Está reunido, ¿no? Ven y ve. Y ciertamente, hermanos, es bueno invitar a la gente, hermanos, que venga, ¿verdad? Esto es bueno, hermanos. Hay cosas que la gente quiere saber y nosotros, pues por nuestra niñez espiritual, pues no sabemos, pues contarle a la gente, ¿no? Lo que quiere saber. Y lo correcto es, no, pues ven y vea, ven y date cuenta por ti mismo. Pero
Eso no es predicar el evangelio, hermanos. El hecho de que tú estés invitando a la gente a venir a la iglesia no significa que estés cumpliendo delante de Jesús el mandamiento de predicar el evangelio. Lamentablemente muchos cristianos tenemos el concepto de que no, como yo ya me invité y vino a la iglesia, yo ya prediqué el evangelio. Y eso no es cierto. Eso no es cierto. Por eso, hermanos, quise poner estos tres características. Claro, hay más, ¿verdad? Pero pues no vamos a hablar de lo que no es predicar el evangelio, ¿verdad? Solamente mencioné estos tres, hermanos, para que hagamos conciencia, hermanos, de que predicar el evangelio, hermanos, no es simplemente hablar la palabra de Dios. Predicar el evangelio no es simplemente enseñar una doctrina del diezmo, por ejemplo, que la iglesia de Cristo no diezma, o que la iglesia de Cristo no usa instrumento musical, ¿verdad? Eso no es predicar el evangelio, ¿no? Predicar el evangelio no es simplemente invitarlos a las reuniones de la iglesia. Venga a reunirse el domingo, le invitamos el domingo que asista a la iglesia. Eso no es predicar el evangelio. Sin embargo, habemos muchos cristianos, hermano, que llevamos años y años en la iglesia de Cristo, hablando de la palabra de Dios, pero sin predicar el evangelio. Habemos muchos con años y años en la iglesia de Cristo, hermanos, doctrinando gente, pero sin predicar el evangelio. Habemos muchos con años y años trayendo gente a la iglesia, invitándolos a las reuniones, ¿no? Pero sin predicar nunca el evangelio, hermanos. ¿De veras? Hay personas, hermanos, fíjense, hay personas, hasta gente acá en Ciudad Valles, Tamaulipas, San Luis Potosí y en Tabasco, hermanos. Conozco a personas que tienen años como asistiendo a la iglesia que ni siquiera son miembros porque no se han bautizados. Tienen años. Y son fieles porque su esposa, pues su familia más bien son fieles y pues el Señor también ahí anda. Y el Señor trayendo gente a la iglesia, man. Pero él nunca se ha bautizado, pero se ha invitado a mucha gente a la iglesia. Ha traído gente a la congregación, ¿verdad? Que los invita, ¿verdad? Venga a la reunión. Y pues van. Y conocen el evangelio y lo obedecen. Pero esas personas que los invitan ni siquiera lo han obedecido. Por eso no estoy diciendo, hermano, que está mal invitar a la gente a las reuniones, no. No estoy diciendo que no es bueno, ¿verdad? Quizás enseñar algunas doctrinas a la gente, pues no. No estoy diciendo que no es bueno hablar la palabra de Dios a la gente, ¿ah? Si necesita algún consejo de familia, un consejo de matrimonio, ¿verdad? Lo que estoy diciendo, hermanos, que eso no es predicar el evangelio. Que digamos, no, pues yo ya prediqué el evangelio porque le di un consejo al matrimonio. Eso no es predicar el evangelio. No, pues pues yo ya prediqué el evangelio porque ya le di un consejo a un joven de la drogadicción. No, eso no es predicar el evangelio. Necesitamos ver realmente qué es predicar el evangelio, hermanos. Y ese es el inciso B, ¿verdad? Que vamos a continuar, hermanos, pero yo creo que lo vamos a dejar para el próximo lunes. ¿Qué le parece, hermano Samuel? Usted tiene el control aquí, manito. Amén, hermano. Está bien, ya. Muchas gracias, hermano. Excelente clase. En alguna ocasión tuve un diálogo con un predicador denominacional pentecostal y bueno, le estaba presentando pues sí la iglesia porque alguien le dio mi número telefónico y se comunicó conmigo porque él era pastor y entonces llegó aquí a Tallahassee que pues quería seguir predicando. Entonces le dije, sí, claro, lo invitamos a la iglesia y todo, y vamos a conocer la iglesia de Cristo, y pues claro, si tiene es decir, sí, que conozca pues la doctrina de la iglesia de Cristo, y podemos seguir. Entonces el hombre me pregunta que si yo he bautizado, y le digo, sí, claro. La mayoría de la congregación yo la he bautizado. Y entonces la pregunta de él fue, ¿y bajo quién lo autoriza?
Le digo, no, pues la palabra de Dios, y le cité casualmente lo que usted nos estaba explicando, Mateo 28, y de hacer discípulos, pues es un mandamiento. Pues no le convenció mucho porque él viene de instituto, él estuvo estudiando no sé en dónde y que allá le habían dado y le digo, no, pues en la iglesia de Cristo es hacer discípulos. Te discipularon y pues tú sigues discipulando también y obviamente que tenemos que prepararnos y hay que prepararnos para el evangelio. Pues total que tampoco vino a predicar ni nunca vino a ninguna reunión. Pero simplemente, a ver, usted qué tantos posgrados tiene o cuántos títulos, cuántas especializaciones en teología tiene o algo. Es que muchos lamentablemente andan viendo eso, piensan que, Ujú. que los institutos nos dan la sabiduría, pero pues es ahora sí que ahora sí la palabra de Dios, el amor a la verdad. Mano Así. Alex, ¿tienes levantada su mano por ahí? Bueno, yo particularmente pues les doy las gracias a Dios por mis estudios bíblicos, porque eso me crea a mí una gran disciplina, me gusta estudiar la palabra de Dios. Y sí, mira, ya llevo 4 años en el instituto, me gradúo para el año que viene, si Dios lo permite, y de verdad que le doy gracias a Dios por todo lo aprendido. Pero lo que quería decir es, respetando todo lo que usted dice, hermano, que no lo voy a contradecir en lo absoluto, las clases son excelentes. Le voy a hablar del caso de los 2 jóvenes que se bautizaron ayer, pues. Fueron unos jóvenes que se conquistaron y se invitaron a la congregación y decidieron ir. Y bueno, y empezaron a asistir y se les fue, se les fue conquistando hasta que se les llegó a la predicación del evangelio. Así que no es muy malo tampoco conquistar a las personas e invitarlas a escuchar la palabra, porque sabemos que la fe es por oír. Pues. Ayer fueron bautizados todos jóvenes, agradecida de todo el trabajo que se ha venido haciendo del evangelismo. Y lo primero que hacemos, pues, es animarlo a pasistas. Mira, nosotros estamos cerca, como estamos predicando el centro de Panamá, pues la congregación está cerca y hay un ministerio que hicimos, que está, además del Ministerio de Evangelismo, es dedicarnos a esas personas que llegan por primera vez a nuestra congregación para atenderlas muy bien, porque desde ahí comienza, pues, comienza en nosotros mostrar a Cristo. Entonces, muchas veces no podemos llevar directamente a una persona a un parque y decirle, es el evangelio, que porque Cristo murió, fue resucitado, y se sepultó y fue resucitado, y ese es el evangelio que tú debes predicar. Muchas veces no es esa la posibilidad, ¿verdad? Uno Y se en un acerca parque, pues no, pidiendo, no hay perdón, tiempo. uno se acerca pidiendo que te escuchen, y si te dan, y si llegas inmediatamente al evangelio, maravilloso, porque ahí es donde está la esencia de nuestro trabajo, ¿verdad? En predicar ese mensaje tan sencillo que no necesito los 5 años que ya voy a tener en el instituto para sabérmelo. Eso es un mensaje que desde que nosotros obedecimos el evangelio, todos nos lo sabemos, todo, Sí, hasta sí, correcto, para leer sí. la Biblia, lo sabemos, Sí, pero amén. también ahí Dios sabe cuáles son los caminos para cada quien. Y pues, como le repito, estos jóvenes que decidieron visitarme, ya venían más o menos como un mes visitando hasta que el día de ayer decidieron obedecer y me pareció maravilloso. Para mí es una gran alegría. La honra y la gloria es para Dios, porque ese mensaje ni siquiera es de nosotros, solamente somos instrumentos del mismo, pero que tenemos esa responsabilidad pues de hablarlo en todo tiempo. Muchas gracias. Sí, Dios la bendiga, mental. Felicidades. Amén, hermanita, muchas gracias. Nicolás, si vas a decir algo, tienes el micrófono apagado.
Parece que no. Sigue apagado su micrófono, hermano Nicolás. ¿Alguien más tiene algo que compartir, algo que algo que comentar? Mientras abre el micrófono el hermano Nicolás. Y si no, le vamos pidiendo el favor al hermanito Hugo que nos haga la oración final. Hermana Yolanda tiene levantada su mano. No sé quién, la hermana Sí, Yolanda. hermano, nada más para saludarlos y disculparme. Estoy batallando con esto del horario, no me ubico. Ok. Pero me da un gusto saludarlos, mis hermanos. Bendiciones. Un abrazo muy fuerte a todos ustedes. Amén, Dios la hermano. bendiga. Pues adelante, hermano Hugo. Ok, hermanitos, vamos a despedirnos. ¿Iba a decir algo, hermano Roberto? No, estaba saludando a la hermana Yolanda. Un gustísimo verlo, mi amado hermano. Un gusto verle. No, está escondida. Ok, hermanitos, ok. Entonces, vamos a despedirnos con una oración, hermanos. Amén. Padre Santísimo, Padre amado, santificado y glorificado sea tu nombre por toda la eternidad. Gracias, Padre. Estamos aquí reunidos, un pequeño grupo de tus hijos, para aprender más de tu santa palabra. Bendíganos a cada uno y que este mensaje que hemos tenido, Santísimo Padre, que sea para la edificación nuestra, Santísimo Padre, para poder hablar, oh Santísimo Padre, el Evangelio de tu amado Hijo Jesucristo a las personas que no conocen, que es lo más primordial para que ellos sean añadidos a tu iglesia y luego ya después seguirles enseñando las demás cosas que vienen. Santísimo Padre, perdona nuestras faltas, nuestras deudas, Santísimo Padre. Gracias por todo que tú nos das día a día, por tu gran amor, por tu misericordia, Padre. Te lo pedimos todo esto en el sagrado nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Amén y amén. Gracias, hermano Hugo. Ya si hermano Hugo. quieres, hermano Roberto, ya puedes parar la grabación. Bueno, ya le abrió el micrófono al hermano